Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de DAFES, así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto es Data Soul. Bienvenidos a nuestro podcast. A todos, bienvenidos a un nuevo miércoles de Data Soul. Hoy venimos nuevamente con un nuevo invitado y estamos muy contentas de tener este invitado acá porque no saben el gran apoyo que ha sido esta persona para nosotras, sobre todo en la grabación de episodios en vivos. Con esta persona fue con la que pudimos gestionar el primer episodio en vivo que realizamos con público. Con esta persona también es con la que hemos podido grabar episodios como en persona con otros invitados. O sea, ha sido un gran apoyo este invitado que les vamos a presentar y estamos muy felices de tenerte acá, Andrés. Andrés, también conocido como Zacarrana, o no sé si se pronuncia así, ahorita nos dirás, es ingeniero informático, es diseñador gráfico y es magíster en TIC. Trabajó 10 años como ingeniero full stack y actualmente se desempeña como docente interno de la Facultad de Energía y Tecnología de la UPB. Su pasión es programar y enseñar programación, diseño y tecnología. Bienvenido, Andrés. Hola, buenas tardes a todas, a la audiencia. Muchas gracias por esa introducción, Valen, Laura. Y pues no, para mí pues es un gusto poderles ayudar. Pues también digamos como que somos de la misma universidad. Precisamente nos conocimos somos de la misma universidad, pero nos conocimos fue en un espacio de comunidad. Y muy charro, pues como fue algo muy casual porque ni tenía pues idea que ustedes habían sido egresadas pues de nosotros. Y pues no, yo las admiro también pues mucho, las sigo en las redes, pues veo que están pues muy activas también, no solamente con el podcast, sino pues en otras comunidades. Entonces, me parece muy bacano que primero que lo hagan pues como de manera desinteresada, que sean tan constantes, porque normalmente pues como que los proyectos se arrancan y no cumplen ni el año, y ustedes ya pues hace poquito ya tienen un año y contando. Entonces pues es un gusto para mí poder hacer parte pues de este proyecto. Yo me uno al agradecimiento de Vale por todo el apoyo que nos has brindado, como por brindarnos también el espacio a veces para grabar nosotras episodios en vivo con personas que están acá en Medellín y que podamos como compartir un espacio también de la universidad, que en algún momento nosotras estuvimos ahí y poder contar como con un apoyo desde adentro para seguir motivando y hablando también con las personas que están siendo parte de ese espacio. La universidad también tiene una carrera en ciencia de datos, entonces es chévere también empezar a hablar con personas que están estudiando ya la carrera, no como nosotros que empezamos con cursos en plataformas como DataCamp o así, sino personas que ya están como en una universidad cursando un pregrado, mirar como qué diferencias hay, qué podemos aprender tanto nosotras de ellos como ellos de nosotras. Entonces ha sido muy enriquecedor también ser parte de esos espacios y agradecerte por apoyarnos y por también como brindarnos la oportunidad de nosotras dar a conocer el podcast que hemos creado ya como mencionadas hace más de un año. Y bueno, aquí vamos contando como historias de las personas que tenemos invitados y eso es lo que queremos hablar contigo hoy, como parte de tu historia, de cómo entraste al área de la programación, qué te motivó. Entonces queremos iniciar primero como con esa pregunta de qué te motivó a estudiar tu carrera, por qué programación, por qué decidiste irte por esa área. Bueno, pues yo espero que de pronto les sirva a muchos, pues como que están como decidiendo qué estudiar. Incluso ahora también como estudiar en una universidad a veces no es como una opción, como una de las primeras opciones. Pues al menos en mi tiempo, cuando yo estaba en el colegio, eh, uno entrar a una universidad era casi que como que lo obvio, porque pues uno no tenía, digamos, como opciones de estudiar virtual, YouTube no era lo que es hoy, las plataformas no existían. Entonces, como les digo, era obvio pues como uno entrar al menos a hacer algo pues como de manera universitaria o en un instituto, pues. Pero en mi caso,
yo no tenía muy claro qué quería estudiar. Yo sabía que a mí me gustaba, por ejemplo, todo el tema de computadores, porque en mi casa había un computador, mi papá era súper gomoso con el computador, pero pues a uno en el colegio le hacen como ese tema de pruebas vocacionales y a mí me salía todo menos estudiar ingeniería o estudiar como temas de computación por lo mismo, porque la época no era como lo que es ahora. Yo salí del colegio en el 99. Entonces, en esa época casi que se estaban inventando las empresas que conocemos ahora. Incluso a mí me gusta mucho pues como el contraste con los estudiantes, preguntarles cómo era la época y cómo lo vivían, cómo lo viví yo y cómo lo viven ellos en ese momento. Entonces, básicamente, como el resumen, porque acá me puedo quedar, la historia es súper larga, pero lo cortico es que eh, yo no tenía ni idea que uno tenía que pagar como una inscripción a una universidad y hacer como la prematrícula y luego le hacían una entrevista. Pero afortunadamente tengo mi hermana, que ella es ingeniera electrónica, también pues egresada de la universidad, entonces ella iba como en segundo semestre. Entonces ella como, Andrés, ¿usted qué va a estudiar? Y yo, pues, yo quería estudiar en realidad diseño industrial, diseño gráfico primero, pero entonces también los papás de uno son como, uy, no, diseño, es como cuando le dicen como que uno va a estudiar historia o que va a estudiar filosofía, eh, pero entonces igual ellos me decían como, bueno, está bien que usted estudie diseño, pero entonces, ¿por qué no prueba con ingeniería? Y casualmente la ingeniería de sistemas el programa de nosotros de ingeniería de sistemas empezó en el 2000. Entonces mi hermana me dijo como, hey, hay un nuevo curso, hay un nuevo programa de ingeniería, yo sé que se le va a gustar, métase. Entonces, pues yo, bueno, sí, pues fue acompañado pues por ella, hice todo el proceso, fue la única universidad que me presenté porque como les digo, no tenía ni idea que uno tenía que hacer pues como ese proceso. Yo sabía como que había que presentar los IFEX y ya, y que como que eso mágicamente uno ya terminaba como estudiando en algún lado. Entonces yo resulté estudiando ingeniería informática porque así se llamaba inicialmente el programa. Entonces ese fue como el compromiso con mis papás, como probar. Yo luego ya empecé a ver es que el pensum y entonces yo veía como matemáticas, que yo no sé qué, y en el colegio a nosotros nos fue súper mal con el tema de todo lo que tuviera que ver con matemáticas, con química, con cálculo. La razón es porque no tuvimos profesores casi medio año. Al final tuvimos como profesores, pero como les digo, esa es una historia pues súper larga, pero entonces yo digamos como que no tenía las bases que al menos como los prerequisitos para entrar a una ingeniería. Pero bueno, afortunadamente pues entré y el trato con mis papás era como estudiar un semestre y si no me gustaba me pasaba para diseño, incluso esa fue pues mi segunda opción. Y yo casi pierdo el primer semestre. Me salvó que uno veía una materia de deportes y esa me subió el promedio porque perdí dos materias. Las materias que yo creía que iba a ganar, porque una era geometría y yo decía, no, pues geometría, eso es como dibujo, a mí me gusta mucho dibujar, entonces esa la va a ganar. Y la otra era dibujo técnico. Y lo mismo, yo pues no, dibujo técnico es súper fácil porque pues a mí me gusta mucho el dibujo. Y esas fueron las dos materias que perdí. Porque dibujo técnico, eso pues puede ser otra historia, pues como de ya historia de la facultad. Dibujo técnico era súper difícil porque era todo con compás, con reglas, con escuadras. Entonces uno hacía como unas maquetas y al principio era como fácil, pero después había que meterle ya como temas de proporción, pues como uno hacer 3D, mejor dicho, a mano, y además los cálculos. Entonces esos cálculos ya uno Pero perdía ahí eso como era una todo. materia de ciencia básica, dibujo técnico. Sí, ¿Sí? era Yo creo no que vi una eso. materia obligatoria para Ah, todas las ingenierías. Sí, de hecho yo Entonces, recuerdo, perdón, yo sí, recuerdo que el año en el que entré todavía estaba la materia.
Y ya cuando hicieron como todas las modificaciones del pensum, la cambiaron y esa la quitaron junto con química y las otras, pero todavía estaba el dibujo técnico. Pero era muy bacana esa materia, pues mucha gente la perdía eh, y había que estudiar mucho. Y también lo que pasa es que uno menospreciaba como la materia, uno pensaba que era muy fácil, pero la calificación era que uno tenía que quedar todo perfecto. Entonces, si usted borraba un pedacito, ya 0,5 menos porque borró. Y eso era de mucho tiempo. Y eso tenía que quedar perfecta las planchas. Pero era buena. Pues sobre todo ya eso se enfoca mucho pues como a los mecánicos y eso, pero son temas pues ya de formación. Entonces a mí lo que me pasó fue como, yo dije, yo no, a mí se me volvió un reto porque yo saqué 3 raspado el semestre. Y yo decía, yo no, yo tengo que ganar. Entonces yo dije, yo voy a ganar el otro, mejoro el promedio y ahí sí me sale. Porque también lo otro es que uno no empieza con nada de programación, la única materia que medio veía programación se llamaba introducción. Y eso fue pues también para mí como otro reto porque yo no entendí ni forro de programación. Se llamaba Introducción a la Informática y era una materia donde le dan uno como muchas cosas de lo que iba a ver en la carrera. Entonces, también lo mismo, yo gané esa materia porque al principio era HTML, CSS, temas de cálculos de números binarios y teoría. Y en los otros, los últimos ejercicios era pura programación en Java. Y yo ahí sí no entendía nada. Y lo bueno es que mi hermana me explicaba como los algoritmos y demás, pero en los exámenes, porque hacían examen escrito, en los exámenes uno tenía que resolver el programa y después el final era hacer un programa completo. Yo copiaba todo, pero al final pues no entendía cómo funcionaba la programación, entonces casi pierdo esa materia. Por eso yo digo que saqué 3 raspadas, pero a mí me quedó como en ese tema de la programación. Yo, no, es que a mí eso es lo que me gusta, pero yo no entiendo nada. Y yo tenía compañeros muy tesos que venían de colegios, que sí eran colegios donde súper tesos en cálculo, en todas las materias pues, que veíamos. Entonces a mí me quedó pues como ese reto. Entonces ya yo me metí al segundo semestre, repetí las materias que repetí me fue súper bien. Y, y ahí, bueno, perdí una materia, pero en esa entonces se podía, eh, uno hacía como un examen como para como para poder ganar. recuperar. Sí, para recuperar una habilitación se llamaba. Y Mm. uno tenía que pagar el examen y esas habilitaciones eran casi que imposibles de ganar. Y yo le digo imposible porque mi hermana nuevamente, ella decía como, ay, no, se perdió eso. No, eso, y porque ahí me tocó uno de los profesores, es como de fama, que eran más complicados. Entonces ella decía, no, yo la voy a conseguir exámenes, pero pues haga el intento, pues como hemos dicho, se va a perder eso, pero pues hágale ya que. Entonces, para esas habilitaciones, mi hermana me consiguió exámenes como anteriores y entonces yo me puse a estudiar, que es, digamos, como un tip que yo siempre le doy a los estudiantes. Cuando vayan a estudiar para un examen, tienen que mínimo 2 semanas estudiando para el examen. Porque uno dice como, no, ese es examen, estudio el día anterior. Entonces yo ya venía como con ritmo, que eso es lo que uno aprende en el primer semestre y en el segundo a estudiar. Entonces yo ya me reunía con amigos, con otros amigos que iban también a la habilitación y nosotros íbamos donde los profesores a que nos explicaran de los parciales de los finales pues, que teníamos. Eso era pura fotocopia, eso era, estudiar en esa época era pues muy diferente porque pues nadie era con portátil, el que tuviera un portátil era porque era súper millonario, los celulares no eran pues lo que es hoy, internet menos. La inteligencia artificial existía pero en teoría. Entonces, ahí pues la única forma de ganar era estudiar. Entonces nos dedicamos a estudiar y íbamos donde profesores súper tesos y les daban duro los exámenes que llevan. Es que esto, uy, no. Entonces los profesores, que pásenme ese libro. Y entonces empezaban pues como se gastaban mucho tiempo resolviendo un solo problema.
pero nosotros éramos ahí poniendo mucha atención y después lo hacíamos y se lo explicamos como al grupo donde estudiábamos. Entonces el examen, el final, era, por ejemplo, de esos ejercicios complejos, de Leito y de otros libros, eran por ahí 20 puntos y todos eran así de difíciles. Entonces, eh, yo tuve por ahí dos que eran muy parecidos, entonces uno los hacía por lo que se acordaba, pero eso era súper difícil. Entonces uno sale ese examen y uno dice, no, ya perdí ese examen. Pero afortunadamente yo saqué tres raspado también, uno ganaba con tres. Entonces yo vi tres en cálculo era, mejor dicho. Entonces, bueno, eso también pues como que a uno también le da motivación porque uno dice como, uy, no, ya estoy entendiendo. Y lo bueno de tener un cuaderno, que eso pues es algo que yo también les digo mucho a los estudiantes ahora que no copian en casa, es que yo en los cuadernos, yo los revisaba como en vacaciones. Entonces yo, por ejemplo, el cuaderno de programación, de introducción a la informática, tenía todos los algoritmos, tenía todo, entonces yo empezaba pues como a hacerlos y así fue que en las vacaciones fue que entendí todo lo que no había entendido en en el semestre. Me Entonces, parece bueno, curioso como saber cómo aprendían programación sin tener un computador como en la casa para seguir practicando, pues como para las personas que no tenían computador, o sea, estudiaban programación en papel. sí, incluso eso es como una discusión que muchas veces tenemos como en en las áreas de programación, con los estudiantes, en la calle. Bueno, cada vez que uno habla de programación, se critica mucho como ciertos enfoques. Pero, por ejemplo, a mí me pareció súper efectivo es el tema de uno ir al papel. Porque yo lo que digo es que cuando uno pasa directamente al computador, uno omite muchas cosas. Por ejemplo, la estructura de un programa. Entonces, como los mismos IDEs y los programas, para hacer programas, ya crean una estructura, entonces uno nunca se fija que hay un main o que hay unas librerías que hay que importar o que hay que, pues como qué procesos funcionan tras bambalinas. Entonces, muchas veces tener que escribir eso, por ejemplo, yo soy, digamos, como híbrido. Yo soy como partidario de que hay que escribir, pero uno puede tener como el pastel, que eso se llama en algo técnico, es el cheat sheet, la hoja de trucos. Si ustedes ven Unis Cheat Sheet, ahí tienen el resumen de todos los comandos. Eso está para Photoshop, para casi que cualquier cosa actualmente. Entonces eso, si uno ve como la programación o cualquier cosa, porque pues eso no aplica, eso no es exclusivo de la programación, uno tener que escribir, tener como esa conciencia de al menos escribirlo de muestra, ahí uno está haciendo como ese ejercicio de tener conciencia de que eso es de esa manera. Y entonces ya luego uno no va a pasar como derecho sobre ese tema que es fundamental y que a veces pues como que se omite muchas veces, pero como les digo, pues hay como muchos puntos de vista. Pero en esa época, como les digo, pues la universidad era todo fotocopias, eran libros. En el caso pues que les estaba contando de Leito, Leito es un libro que es como así, y ahí está, pues uno también tiene que sintetizar mucho la información del libro porque pues uno se puede quedar estudiando eso toda la vida. Y como les digo, para no hacerlo muy largo. Bueno, y ahora para avanzar un poquito, también vale cuando estaba hablando sobre tu descripción o sobre tu perfil profesional, tienes una maestría. Entonces quisiera que nos contaras un poco sobre cómo tomaste la decisión. Bueno, esa decisión para mí fue, digamos que una buena decisión, porque como les decía ahorita, muchas personas no tienen en cuenta, digamos, como que el tema de la universidad. Y a veces cuando uno estudia una carrera, uno ya, digamos, como que, ah, listo, ya con eso tengo y ya con eso me defiendo. Y a veces ve como la formación avanzada, que son especializaciones, maestrías, doctorado, como uno lo ve más como por la plata.
porque uno dice, no, pues si yo hago una maestría me van a pagar igual lo mismo donde estoy. O si hago una especialización, pues tampoco, eso no me va a sumar. Uno muchas veces lo ve así porque está casi siempre el tema económico. Incluso yo cuando salí, yo me gradué y yo me fui a trabajar directamente pues a una empresa de desarrollo que todavía está, que es una empresa también pues que quiero mucho, se llama Pragma. A esa empresa yo entré luego de buscar empleo por un montón de partes. Ahorita si quieren les cuento un poquito cómo es. Pero entonces, incluso en la empresa le pagan a uno como si quería hacer le daban como un porcentaje muy alto de los estudios avanzados. Pero ni siquiera con eso yo decía como no, eso es como perder el tiempo, pues porque igual, como les digo, eso muchas veces a uno no le significa que le suban el salario. En esa época, por ejemplo, hablar de seniority, eso no se usaba. Eso era como unos roles ahí y usted sí subía, pero era como director de proyecto, era como lo que uno podía aspirar. Entonces, tampoco lo técnico era tan significativo. En realidad yo estudié la maestría porque a mí me apasiona mucho como ese otro lado que es la docencia. Entonces yo estaba como en una transición muy dura porque yo era éramos tres front en toda la empresa y nos tocaba hacer de todo. Nos toca inventarnos casi que, pues, vendían un proyecto y ya eran cosas que nos tocaba a nosotros investigar. Y no solamente investigar como para hacer el hola mundo, sino investigar para que eso funcione súper bien en producción. Y eso hay que montarlo en muy poco tiempo, en una semana, 15 días y mucho, y a veces uno está como en tres proyectos en paralelo. Entonces, las horas extras y el trabajo era muy bacano, pero ese ritmo, yo decía, uy, yo no me voy a jubilar nunca acá con ese ritmo, porque que era súper duro. Pero a mí me gustaba, pues eso siempre es como un tema, un reto. Pero por el otro lado, yo también era profesor de cátedra. Yo empecé como profesor de cátedra, yo trabajaba pues en la empresa y estudiaba pues además otra carrera. Y hacía pues todo eso y entonces por esa razón tampoco yo consideraba hacer una maestría. Pues nunca consideraba la maestría porque pues ¿para qué hacer una maestría si yo todavía estaba estudiando otra carrera? Y además las maestrías son costosas. Y obviamente están las becas y demás, pero las becas es algo que uno tampoco considera como nunca. Uno dice como, a uno le dice, eso vale, no sé, 20 millones, 30 millones. Eso valía un carro en ese momento. Entonces yo lo que hice fue como, tuve una posibilidad de ingresar a la universidad, entrar a una universidad es muy difícil, precisamente porque se necesita todo eso, se necesita especializaciones, maestrías y doctorados. Entonces yo puedo entrar y yo puedo entrar con el pregrado, pero con el compromiso de estudiar una maestría. Entonces ahí fue donde empecé a estudiar la maestría, se llama maestría en TIC, con énfasis en desarrollo de software. Y para mí eso fue una súper decisión, casi que pues como obligada, pero fue una excelente decisión porque sobre todo las maestrías o esos estudios avanzados es una forma diferente de estudiar, porque eso no es como el pregrado que uno va y le dan clases todo el semestre, es diferente, uno recibe como poquitas clases, pero para resumirlo pues rápido, es el networking que uno hace en la maestría. Uno estudia con profesionales súper tesos, entonces probablemente uno consiga, si no tiene empleo, en la maestría, mejor dicho, se paga sola porque uno consigue empleo súper fácil. Lo otro, pues, es precisamente eso, conocer esas visiones de otros empleados o, digamos, estudiantes que ya tienen como toda esa experiencia. Porque uno estudia con estudiantes, así pues, aquí pues, por ejemplo, uno puede estudiar con estudiantes de pregrado que están haciendo pues como los canjes pues que ofrece pues los programas, pero también uno estudia con profesionales, digamos como les decía ahorita, empresas muy tesas y también con otros tipos de profesionales que son como los señores que están como
de mucha tradición en esos puestos y que las empresas o los mandan para que, digamos, como que se certifiquen y actualicen conocimientos, o ellos mismos ya tienen, digamos, como esa, como, no sé, esa responsabilidad de estar actualizándose. Entonces uno aprende mucho como de esos grupos que se forman ahí y además, obviamente, pues de los profesores. Entonces, eh, una materia dura, digamos, como, no sé, un mes o mes y medio. Y en ese mes y medio se aprende un montón, pero lo más interesante es que uno paga por estudiar. Uno no le dan clase, como les decía, sino uno paga porque le den cosas para leer, para estudiar, y usted finalmente empieza como a fortalecer ese tema. Y lo otro es el tema de la investigación. Yo he hecho dos proyectos de grado, pues como uno en el pregrado y luego otro en la maestría. Y esos proyectos son, digamos, como un reto profesional muy intenso, porque primero uno tiene que tener digamos, como el problema que va a solucionar en el proyecto de grado. Y para eso hay un montón de técnicas y uno llega como una cosa y uno dice como, listo, esto ya fue. Y nada, eso le devuelven eso, que eso ya está, que el estado del arte, que el contexto, que los objetivos. Entonces ahí uno también aprende mucho como a organizar las ideas, a empezar a buscar opciones. Como les digo, en esa época ChatGPT no existía. Yo por eso digo, en ese momento hacer una maestría es un poco más fácil porque uno tiene más herramientas que le compensan como todo ese tiempo que uno tiene que invertir para poder cumplir con eso. Entonces, muchas veces es un desafío que pues uno obviamente lo asume y como les digo, uno aprende es estudiando pues como y lo otro que pasa es que como es algo especializado en lo que a uno le gusta, entonces uno empieza a ver ese otro punto de vista, que finalmente eso es lo que a mí me parece más valioso, porque a uno le cambia la forma de pensar y de ver la profesión o de ver pues como lo que está estudiando. Y en realidad digamos como que sí baja en ese como cuando hacen la analogía del iceberg, que uno se queda como como con los conocimientos Ujú. de la superficie, uno en realidad en una maestría sí logra bajar un poquito, uno no baja mucho, pero lo que sí a uno le dan es como la técnica para que usted siga fortaleciendo ese camino. Ahí es donde Y yo el tema de tengo, la investigación. sí, ahí es donde yo tengo una pregunta, porque entonces, no sé, quiero saber como qué opinas, si uno debería como esperar un tiempo para luego hacer la maestría, o tú estás de acuerdo, por ejemplo, con esos programas que existen, que, no sé, que toman al muchachito en séptimo semestre, se lo llevan a otro país y ya termina la carrera y de una vez sale con maestría. No sé si me hago entender. Ese tipo de programas, ¿no? Sí, Que los llevan en noveno semestre, termina la carrera ya y ya, y o estudias como un año más y ya sales como con maestría. O sea, realmente esos programas o como esa metodología sí es buena o solamente es como un, no sé, afán por tener los dos títulos. bueno, de pronto en este momento hay un poco más de afán, pero yo creo que el afán es porque hay tantas cosas que la gente pues sí las aprovecha. Entonces las becas, se ve que en las convocatorias llega un montón de gente y demás. Pero como les decía, también es un tema de un plan de vida, Mm. porque, mejor dicho, para tomar esa decisión uno tiene que saber que se va a dedicar a eso, que no va a tener, digamos, distracciones como que sean muy relevantes. Porque, por ejemplo, si uno quiere, no sé, tener una familia, entonces la familia más el estudio empiezan a competir, porque uno tiene que dedicarle mucho tiempo al estudio. Entonces, lo que uno puede hacer es o tenga primero la familia y estabilícese como en la relación y ya luego toma pues como el siguiente paso que es el estudio. O si por ejemplo uno no tiene una relación y tiene tiempo, mi recomendación es métase de uno, porque mientras uno más rápido se meta, es mucho mejor porque a uno le van a pasar, van a llegar muchas oportunidades pues como en el plan de vida.
Entonces, mientras uno más rápido salga de la maestría, mucho mejor, por dos razones. Primero, por ese momento pues de la vida. Y el otro es porque, digamos, como que uno tiene como ese ritmo de estudio. Entonces, va a llegar como mejor dicho, como con el precalentamiento listo para dedicarse al estudio. Incluso hay muchas opciones. En las universidades, el tema económico no es tanto una barrera, sobre todo porque hay, como les decía, un montón de posibilidades. Por ejemplo, si uno no tiene los recursos, entonces están las becas, están, por ejemplo, un rol que yo les súper recomiendo son las pasantías o los proyectos de investigación. Entonces, por ejemplo, acá en la universidad hay profesores que hacen proyectos, esos proyectos tienen recursos y dentro de esos recursos una destinación es formar estudiantes en temas ya muy concretos. Entonces uno simplemente va al grupo de investigación y pregunta como, hey, yo quiero, no sé, ciencia de datos, ¿qué hay? En ese momento hay un montón de proyectos de ese tipo. Entonces uno empieza el proceso y entonces ya manda pues como si fuera pues una preinscripción y demás y ya le dicen, listo, usted quedó seleccionado. Entonces la contraprestación es hacer productos del proyecto. Entonces ahí el estudiante no tiene que pagar, digamos, con dinero, sino que pagas con el trabajo y ya luego incluso hay como que devolver una parte, pero es en voluntariado. Por ejemplo, el tema de comunidades, es como podernos meter ahí. El tema de comunidades sirve para validar, por ejemplo, el tiempo que uno invierte o que le dan como una beca. Ahí sería pues como súper bien. Eh, y los otros recursos es que uno dice, no, pero es que nada que me gano la beca o piden muchos requisitos. Entonces, que así fue que yo hice. Entonces, como una forma de hackear el sistema de estudio es que uno puede estudiar por créditos. Entonces, los créditos es una bolsa que depende, yo lo asocio en este caso pues ya económico con el presupuesto. Entonces, si usted nada más tiene, no sé, 1 millón, entonces uno dice, no, pues con eso no me alcanza para nada, pero le alcanza para, puede ser una materia o una materia y media. Y entonces uno empieza así, que es que me demoro 7 años o 10 años estudiando, sí, pero es pues como una posibilidad. Y obviamente pues uno no se va a quedar con el mismo presupuesto toda la vida, entonces uno dice, listo, ya arranqué con esto, porque lo más importante es arrancar. Porque uno ya, Sí. ya arranca y empieza. Entonces, como les digo, uno en la maestría o en lo que esté haciendo va a hacer networking. Y entonces ahí, si no tiene empleo, se los garantizo que van a conseguir empleo. Y entonces ahí ya uno empieza a tener pues otros ingresos. Y así lentamente uno no se da cuenta y termina viendo pues como las materias y en ese tiempo, por ejemplo, si uno no tiene muchos recursos, los proyectos de grado uno los puede arrancar desde el día uno que está empezando, que está estudiando, por ejemplo, la maestría. Entonces, uno puede invertir todo ese tiempo que tiene a hacer el proyecto, a reunirse con el director, a hacer pues como ese tema de estudio, porque como les digo, eso es algo personal. Uno no tiene que ir así como en un grupo, o que si no empecé con la cohorte, entonces ya me perdí. Nada, eso es lo bueno pues precisamente de esos estudios, porque uno puede ir tomando, incluso muchas veces, por eso es que hay electivas y optativas, porque uno va tomando lo que va requiriendo. Y al menos, por ejemplo, en nuestra universidad hay perfiles que ya están muy definidos. Entonces, si a uno le gusta, por ejemplo, el Machine Learning, entonces está pues como los expertos por esa área, o temas de programación, o temas pues de diseño, de arquitectura, todos esos entonces ya vienen más especializados y entonces uno dice, yo por ejemplo, a los estudiantes de pregrado les digo exactamente lo mismo. Arranque a estudiar el pregrado. Usted puede coger una sola materia. Una materia es muy asequible, digamos, como incluso un crédito o algo. Y usted arranca bien asesorado con los profesores y con los mentores pues, que tenemos normalmente en una universidad. Y usted puede hacer, digamos, como unos cursos, que es la columna vertebral, que le van a dar a usted, por ejemplo, el tema del empleo. Y la ventaja es que las carreras técnicas, la misma flexibilidad en el trabajo hace que usted finalmente pueda hacer las dos cosas y hacerlo muy bien.
diferente a lo que pasa pues como en esas épocas que yo les decía. Entonces, en conclusión, arrancar rápido si uno tiene como la mente súper clara y ya tiene el objetivo. Pero si uno está dudando porque uno dice, hoy no, yo me quiero ir a viajar o quiero hacer tal cosa, entonces mejor haga el viaje primero, haga ese tipo de cosas. Y lo otro que vos decías es como en esos planes extraños. Yo, por ejemplo, les digo mucho a los estudiantes, piensen en las prácticas, que son los internships a nivel internacional, piénsenlos internacionalmente, porque uno muchas veces se queda como en el contexto. ¿Por qué? Por temas de recursos. Entonces uno dice, no, pero es que pues yo ni siquiera tengo visa, yo ni siquiera tengo forma de pagar un viaje a Bogotá, por ejemplo, ahora voy a tener un viaje para irme al exterior, yo cómo me voy a mantener en el exterior, etcétera. Si ustedes se ponen a ver, las convocatorias de internship aplican para todo el mundo. Y si uno no tiene los documentos, lo más importante es el perfil del estudiante. Si el perfil cumple, eso le hacen los papeles, le pagan el hotel, le pagan todo y es una super experiencia porque lo que hace un viaje, pues ya a nivel de estudios, es que uno también empieza a ver esos otros puntos de vista, empieza a decir, por ejemplo, uno dice, pues, uy, no, mi universidad sí es muy tesa porque pues es casi lo mismo que yo veo en el exterior o los profesores es lo mismo, saben lo mismo. Hay unos que sí son súper tesos, pero son como contados como esos casos. Normalmente todo el mundo es como abierto a compartir el conocimiento, entonces los espacios académicos siempre son imparciales y reciben al que llegue. Y por eso lo que uno hace después de una maestría o un doctorado es hacer la parte práctica o ya el proyecto. Entonces, eso también se llama pasantías de investigación. Entonces, si usted quiere viajar, puede viajar de cuenta de una maestría o de un doctorado y eso también se vuelve, digamos, como otra experiencia que a veces, como les digo, uno no digamos, como que dimensiona eso. Y lo bueno, por ejemplo, de estar en una universidad es que en la universidad la mayoría de profesores y estudiantes de los grupos de investigación y los con los que uno está pues como conviviendo todo el día han pasado por esas experiencias. Entonces uno le empiezan a decir, no, mira, es que vos puedes conseguir una beca y aplicas a esta otra beca para mantenerte y entonces ya con esta otra pagas tales cosas y con esta otra pagas otras. Entonces uno dice como, ay, eso sí es tan fácil y entonces se empiezan a presentar y les salió la beca y ya de ahí arrancan. O como les digo, uno dice, no, yo me tiro y me va resultando. Incluso uno las becas no las piense mucho que siempre es Europa o Estados Unidos. Hay un nicho súper interesante que es Latinoamérica. Y Latinoamérica, digamos que también es relativamente asequible para nosotros. Incluso hay un tema que se llama el Arcosur, que reúne todos esos países que, digamos, como que tienen alianzas, y esas alianzas lo que hacen es que usted estudiando en una universidad que pertenece a esa alianza, puede irse a estudiar un semestre, por ejemplo, a otro país, y ahí empezar a mirar como lo que pasa ahí. Y muchas veces el valor que uno paga es mínimo y eso son otras posibilidades. Y lo mejor de ese, como, de esa opción que les digo es que los títulos, por ejemplo, el título que yo obtengo acá en Colombia me sirve en esos países de Latinoamérica. Y en Latinoamérica hay muy buena oferta también a nivel laboral, tanto para venir a Colombia como para uno irse pues como a otras partes. Sí, yo recuerdo que en la universidad algo que sí aproveché fue que, no sé si eso era como una pasantía, un viaje de estudio, creo que se llamaba así con el DAD, que Sí, fuimos a Alemania 2 semanas o 3 semanas, no me acuerdo, fuimos como a un campamento de ideación, entonces teníamos que idear una solución para ayudar como el tema de los refugiados en Europa, que en ese momento estaba iniciando y estaba totalmente desordenado. Entonces, como que iban personas de todas partes del mundo y nosotros fuimos con la universidad, fuimos como 12 personas, me acuerdo. Y fue una experiencia, fue muy chévere como hacer eso, porque también tocaba todo en inglés. Entonces, me recuerdo mucho eso y también y fue muy chévere. No sé el tema de la maestría.
maestría y como de esas becas como sea, porque, por ejemplo, yo sí he escuchado como amigos y eso, que justo se han ido del país porque a hacer maestrías, porque su universidad como que los vuelve a llamar. O sea, como que ellos son compañeros que yo conocí en el trabajo y la universidad los vuelve a llamar como, mira, está esta beca, no sé qué, tu promedio da, y de la nada se van como el país. O sea, yo no sé cómo sea eso en la UPB, no, nunca lo he visto, ni qué becas son que de la nada los profesores los llaman y los ayudan, pero eso sí, como que me parece muy interesante porque, primero porque uno hace la maestría, pero también siento que uno irse del país y como estudiar afuera siempre es una gran experiencia. Pero por ejemplo, vos lo mencionabas, lo más importante es uno no perder el contacto con, no solamente pues como con la universidad donde uno es egresado, sino con el ecosistema de universidades, que aquí pues es gigante. Entonces, eh, digamos como la opción es esa, uno queda conociendo pues a los profesores, uno puede visitar, hay eventos de egresados y demás, pero no solamente eso, uno visitar la universidad. Igual las universidades normalmente el acceso es casi que público, no necesariamente para egresados. Casi que cualquier persona que entre a una universidad es bienvenida. Así sea que vaya, si usted no estudia en la universidad, diga que va para la biblioteca y lo dejan entrar. Y ya usted se va para la facultad que a usted le guste y empieza a preguntar pues como por temas y como les digo, es un ambiente que es súper amigable. Con cualquier persona que llegue preguntando algo, le van a contestar. Y ahí es donde empiezan a pasar esas oportunidades. Entonces uno dice como, yo quiero aprender, no sé, a modelar 3D. Entonces yo me voy, busco en internet cuáles son como esas universidades que manejan ese tema y empiezo a preguntar. Incluso los mismos, ahí ustedes ven los nombres, los correos, ustedes les escriben. A veces puede que no le respondan, pero entonces usted se va para la universidad y entonces empieza pues como ese proceso. Y va a llegar un momento, todas las universidades tienen grupos de investigación. Y como les decía, los grupos de investigación siempre van a tener proyectos. O esos grupos están compuestos por tanto estudiantes, con profesores, un ecosistema que finalmente van a promover que se den precisamente el networking y demás. Entonces, si hay una beca que no, que está, digamos, como en ese momento ya para cerrarse la convocatoria y llegan ese tipo de perfiles que pueden aplicar, de una los van a recomendar. Pero lo más importante es, digamos, como que uno estar en esa, como en lo que les decía ahorita, uno estar como en el ritmo académico para poder empezar a acceder a eso. Igual también hay mucha, lo que vos decías del DAT, el DAT eso es un portal, pues eso es a nivel de Alemania, que tienen becas específicas para Latinoamérica. Y hay universidades que son las que aplican a eso. Normalmente las universidades que tienen certificaciones o que son de alta calidad, acreditaciones de alta calidad. ¿Por qué se buscan esas universidades? Porque las universidades a nivel internacional lo que tienen que garantizar es un nivel de formación, porque obviamente una profesión exige, que esa es como la verdadera razón de uno estudiar en una universidad, el título profesional, porque usted lo certifican como profesional y esa profesión le da la entrada a esos estudios avanzados, que eso es de pronto algo que pocas veces se menciona. Entonces, ¿para que uno estudie un pregrado? Precisamente para abrirse un montón de puertas a nivel de formación. Y entonces están esas becas, uno pues si uno dice, no, yo para qué voy a hacer todo eso, para eso voy de una vez a la página del DAT o van a la página hay otra que se llama Colfutur, bueno, hay un montón. Becas es lo que hay, pero entonces ustedes van a llegar a las becas y van a encontrar en los requisitos carta de recomendación. ¿Y quién le da esa carta de recomendación? Tiene que ser un profesor que los conozca por alguna razón. Entonces, por eso yo les digo, pero es que yo no estoy en una universidad. Pero vos te fuiste gomoso y te metiste al grupo de investigación y empezaste a preguntar y vos dices como, venga, yo le resuelvo eso, venga, yo aprendo. Entonces, el conocimiento es súper abierto y mezclándolos con los temas de comunidades, en las comunidades precisamente muchas veces hacen también como, hay profesores muy tesos que dan charlas
o que incluso hacen convocatorias. Nosotros tenemos aquí pues profesores que son, digamos, como con esos perfiles y, y cumplen con eso. Dan charlas, participan en comunidad, eh, tienen proyectos de investigación, tienen doctorados o maestrías, que eso es pues como otro plus. Entonces, cuando ustedes se presentan a una beca y empiezan a cumplir con, por ejemplo, la recomendación, allá van sumando, y por eso es que es tan fácil, pues como al menos cumplir los requisitos y ya obviamente es como ya la defensa, porque eso no es como rifado, eso es puro mérito, porque usted también tiene que, digamos, como explicar por qué quiere estudiar eso, por qué proyecto va a realizar. Entonces no es como, ay, a mí me gustó eso, porque sí, y ya. Entonces ahí empiezan el proceso de selección. Entonces a mí me gusta mucho ese tema académico porque finalmente son méritos. Y los méritos, pues cada persona se esfuerza por tener un perfil que, que encaje con lo que está buscando un grupo de investigación o incluso a nivel laboral también, porque laboralmente, si ustedes van a hacer el proceso, es muy similar. Usted tiene que tener como el cover letter que es precisamente usted por qué quiere trabajar en la empresa, usted qué tiene, como cuáles son sus habilidades y demás. Entonces finalmente es como usted se venda para una u otra, o otro pues como o estudio o empleo. Sí, de acuerdo. Últimamente he tenido muchas conversaciones con personas cercanas acerca de las maestrías y como en temas de posgrado. Y recuerdo también que creo que Valen estaba ahí y una compañera nos decía como la maestría se paga sola, solo por el hecho, no tanto, o sea, si debes elegir una maestría que te llame la atención sobre un tema en el que quieras profundizar, pero lo que mencionabas es más como los contactos y las personas que conoces ahí en la maestría, las que dan como ese valor a que puedas hacerlo, porque no es lo mismo que tú vayas a un evento, que puedas conocer una persona, no vas a tener como ese espacio de conectar tanto, porque un evento si mucho dura 2 horas y en ese espacio vas a estar atento a charlas, mientras que en la maestría, fuera de que vas a aprender sobre un tema, también vas a tener como la oportunidad de aprender y de compartir y como de ir conociendo cómo trabajan las personas que están ahí y también que conozcan de tu trabajo, ya como de primera vista, cómo haces tus entregables, tus proyectos, las ideas que tienes y es como un buen espacio para conectar con las personas. Sí, exacto. Y no solo que se pagan solos, sino que todos los estudios son capitalizables, pero también dependen precisamente de, de la visión que uno pueda tener, porque finalmente el estudio es una inversión. Es una inversión que es como todo, se invierte algo y es porque, no sé, usted montó un restaurante, usted monta el restaurante y usted tiene que hacerse cargo del restaurante, usted tiene que estar ahí todo el tiempo, tiene que empezarlo a subir. Entonces es lo mismo con el tema académico. Usted puede que invierta en un curso, pero usted ese curso no le importó y lo dejó por allá olvidado, no se capitaliza. Entonces el estudio se capitaliza si usted sigue y entonces usted esto le dio lo que necesita para seguir estudiando. Y lo que decía Laura con el tema del networking se da, yo lo digo de manera orgánica. ¿Por qué? Porque si usted no está pensando como es que yo tengo que conocer como a esta gente o no, yo necesito un empleo, tal cosa. Entonces usted hace una exposición, por ejemplo, con el objetivo de presentar el tema pues que le están evaluando. Pero llegó un compañero por allá y dice como, uy, ve, esto lo necesitamos o tal cosa, o esa persona súper organizada, no, mejor dicho, páseme la hoja de vida que lo necesitamos. Entonces, por eso pues yo soy testigo de empleos y no solamente pues como les digo en maestría, métanse a estudiar lo que sea, porque casi siempre en los estudios va a llegar la persona gomosa que está ahí porque quiere saber más o porque quiere encontrarse con gente que tenga pues como comparten pues como sus intereses. Entonces va a pasar. Y se los digo, por ejemplo, yo hace poquito hice un curso acá en la Universidad de Soldadura. Y eso no tiene nada que ver con programación, bueno, con ingeniería sí, pero ahí uno conoce gente súper tesa. Y nuevamente uno ve puntos de vista
formas de pensar muy diferentes y que eso finalmente lo terminan a uno de formar, porque pues uno no va a aprender necesariamente como algo teórico, algo técnico, sino que para mí el aprendizaje significativo está precisamente en esa experiencia que no es exclusivamente el aula de clase, sino pues como todo lo que tiene que pasar pues a nivel académico. Por eso, cuando uno estudia presencial, también es como ese otro valor agregado. Pues obviamente está lo virtual y presencial, pero cuando muchas veces uno estudia virtual todo el tiempo y llega un momento en que se conoce. Ahí cuando se conocen empiezan a pasar un montón de cosas que incluso a nivel pues como académico profesional se llama el serendipity. Serendipity es eso, como ese momento clic donde uno dice como yo tenía esta idea y llegó otra persona y la solucionó en un momentico. En una conversación, por ejemplo, en un descanso del estudio, están hablando otra cosa y le dice como, ve, yo también tengo eso, no, venga, y ya ahí empiezas a aparecer muchas soluciones. O otra forma de capitalizarla es teniendo personas que pueden ser socios de uno, que es donde empiezan también las empresas. Así arranca una empresa muy fácil. Yo tengo otra pregunta, ya también como para ir cerrando. ¿Tú siempre pensaste que querías ser profesor o en qué momento hiciste ese cambio? Porque trabajaste mucho tiempo como para una empresa y ya de la nada solamente profesor. Bueno, por un lado eso es vocación también. Eh, Mi papá es profesor y yo tenía, pues yo crecí en la Universidad de Antioquia montando bicicleta, en la Universidad Nacional me iba a montar bicicleta, yo lo acompañaba a la oficina de él, mantenía jugando por toda la universidad, entonces yo creo que pues de ahí es como un poquito como esa pasión por los campus universitarios. Por eso yo les decía, entren a cualquier universidad, que eso es lo mejor. Yo me acuerdo mucho ir a la universidad, por ejemplo, de Antioquia, al museo. Yo me iba para allá, yo me tenía todo el día metido en el museo. Y como les decía, son espacios que usted se va para cualquier parte y conoce. Yo me iba para la cancha, pues me gustaba mucho la Universidad de Antioquia. Eh, entonces de pronto por ahí es como un poquito pues como esa vocación. Yo cuando estaba en la universidad, en las universidades tienen las monitorías. Entonces yo siempre quise ser monitor, pero nunca pude ser monitor porque en esa época la monitoría era como algo voluntario. Entonces la gente se iba, era como las de ciencia básica. Monitorías de programación casi no iban. Entonces nosotros hacíamos como semilleros, los grupos de estudio, pero eran como cosas más cerradas. Entonces a mí siempre a mí me gustaba mucho como explicar cosas e incluso yo tengo una frase que la mejor forma de aprender es enseñar, porque cuando usted enseña algo es porque usted ya se lo aprendió y cuando usted lo enseña lo está precisamente como repasando y ahí lo termina de aprender y empieza a ver, como les digo, otro punto de vista de las cosas. Entonces, a mí me pasaba eso con amigos y me parecía muy bacano. Y yo me fui a trabajar a la empresa, pero como les digo, yo tuve pues como la fortuna de empezar a trabajar como docente de cátedra. Y precisamente porque empecé a trabajar como docente de cátedra por el proyecto de grado que hice, que fue con un profesor, incluso él es el decano actualmente de la escuela, y él era pues súper bacán porque era como el papá de uno, dándole consejos todo el tiempo, como, no, usted se va a quedar, usted qué quiere hacer, usted qué va a hacer con esto, cuál es como su objetivo. Y ahí también, como les digo, uno empieza a demostrar como unas habilidades. Entonces, por ejemplo, yo hice una simulación y en esa época, bueno, uno para trabajar en una universidad tiene que tener mínimo como el nivel de formación en el cual va a enseñar. Entonces, si uno va a enseñar en pregrado, obligatoriamente tiene que tener un pregrado. Ah, que es el más teso en técnicamente no sé qué, pero no tiene un pregrado, no puede enseñar en una universidad. Yo incluso pues como que tengo muchos puntos de vista ahí al respecto, pero pues eso uno no lo puede pelear, así funciona pues como es. Entonces si usted quiere enseñar en maestría, tiene que tener maestría y así sucesivamente.
Entonces, cuando yo terminé el proyecto, que me demoré incluso un montón de tiempo, por eso es que muchas veces no se hacen proyectos en pregrado, porque la gente quiere grabar rápido. Entonces, ¿qué hacen? Práctica. Entonces yo dije, como no, yo voy a hacer un proyecto. Eh, y, y eso pues, para mí fue una buena decisión porque yo creo que si yo no hubiera hecho el proyecto, no hubiera empezado como profesor. Porque precisamente lo que yo les decía, yo hablaba mucho con el director, yo hablaba mucho con el director del proyecto, el director del programa, otros profesores. Entonces ahí como en esas discusiones me decían como, ay, vamos a necesitar un profesor que sepa algo de simulación. Incluso a mí me ofrecieron como 3 cursos. Y yo a todo le dije que sí de uno. Y eran los cursos más difíciles. Eran sistemas operativos, computación gráfica. Y yo les dije de una que sí. Y yo había visto esas materias, pero eran muy difíciles. Pero yo decía, yo no, yo estudio eso. Y lo que yo les decía, yo tenía los cuadernos de las clases. Entonces yo por eso iba como fijo, pues como con los temas. Pero yo sabía que el sistema operativo era muy difícil y además computación gráfica también, pero yo me compré un libro y bueno, yo ya tenía como los cursos preparados y entonces el director me dijo como no, vamos a cambiar y se va a empezar con estos otros temas. Entonces yo empecé con dos materias, incluso les empecé a dar clase a ingenieros electrónicos, que los ingenieros electrónicos son súper tesos en programación. Y ahí tengo incluso de los mejores amigos actualmente, muchos son ingenieros electrónicos de esa época, que en ese momento son ingenieros desarrolladores y son súper, todos tienen roles senior o arquitectos, son muy tesos. Incluso en la empresa donde yo trabajaba, casi yo los recomendaba y ellos llegaban a ser líderes muy rápido, porque tenían, digamos, como muchas habilidades y a mí pues muchas veces me gusta es como recomendar precisamente con alguien que uno le ve como ese potencial y les decía muy bien. Pero entonces yo hacía así, entonces yo empecé con ese curso y eso era súper bacano porque, por ejemplo, algo que tiene muy bueno en la universidad es que usted llega y siempre es algo nuevo, cada semestre es algo nuevo. La gente, eh, los temas, como ese momento es súper bacano, la interacción con los estudiantes, entonces uno termina pues también aprendiendo un montón. Y yo pues por el otro lado seguía pues como en temas ya laborales que son como un poquito más, como más cuadrados, más cuadriculados. Ahí obviamente también como y sobre todo pues en mi época que yo tenía que ir a trabajar a una oficina. Era muy bacano porque uno en la fila de uno era como ya los amigos y también, nuevamente, esos son como los amigos que uno mantiene porque todo el tiempo era uno ahí como con o los vecinos hablando todo el tiempo. Pero entonces yo creo que fue ahí. Y, y esa fue la salida mía, pues como de ese ritmo tan duro que es la programación. Entonces yo decía, yo no, yo terminé el último proyecto así como súper complejo y ya yo dije, yo no, pues si hay algo que yo me voy a salir es para una universidad, pues a ser profesor. Y pues se me dio todo y eso pues como fue finalmente ya como que eh, el punto final para yo decir que ya quería dedicarme pues a ser profesor. Pero obviamente uno no deja de ser uno no deja de ser pues como lo que le gusta. Entonces, por ejemplo, la programación, obviamente yo sigo programando, pero ya lo hago, digamos, como una forma que disfruto más, porque no tengo que como aprender algo porque lo tengo que aplicar, sino porque simplemente pues como es algo que me interesa. Ahí como última pregunta tengo como basado en en la experiencia que tienes como docente, ¿cuáles son esos consejos que les darías a las personas que quieren estudiar algo, sea un pregrado o un posgrado, como de pronto técnicas de estudio o también como la forma de seleccionar muy bien lo que vamos a estudiar? Antes hablamos también como sobre este tema y mencionábamos como ahora tenemos muchos recursos, no simplemente ir a la universidad, sino también hay muchos sitios web, en YouTube, con videos, hay como muchas fuentes de información
Entonces, me gustaría como que nos dijeras algunos 3 tips para las personas que quieren estudiar algo, como desde tu experiencia, ¿qué les dirías? Listo, bueno, esa pregunta es súper desafiante, pero yo incluso pienso todo el tiempo en eso, porque es que, por ejemplo, algo difícil de ser profesor es que uno casi que tiene que ser perfecto para todo. Entonces uno no se puede equivocar, eh, uno obviamente tiene que ser consciente que si por ejemplo, el tema del síndrome del impostor, si le pasa a un profesional al profesor también. Bueno, hay muchos temas pues como que se salen como de lo profesional y ya a uno le empieza pues como a afectar incluso la vida muchas veces. Pero, por ejemplo, algo que me parece clave en cualquier cosa es que sea como centrado en el humano, en que usted sepa que eso es una labor que no hace solo. Entonces, que tiene que tener mucha empatía con todo el mundo. Entonces, con alguien que no sabe, con alguien que sabe mucho, con el proceso que usted está siguiendo, pues como a nivel académico, con romper como miedos de preguntar, de relacionarse pues como con otras personas, de tener puntos de vista diferentes. Por ejemplo, no ser radicales. Por ejemplo, no ser radicales ¿en qué sentido? Por ejemplo, en programación, no sean radicales con un lenguaje de programación. Entonces, no sean radicales con puntos de vista. Entonces, lo que uno aprende son herramientas. Entonces es como que uno se enojara con el alicate o que se enojara con un destornillador. Es como, ¿por qué les digo eso? Porque uno dice como, no, Python, qué pereza. Los que son web, por ejemplo, muchas veces dicen, no, Python, a mí no me gusta Python. Entonces, y los de datos dicen como, uy, no, JavaScript, no, eso es súper malo. Entonces, ese tipo de cosas no puede pasar porque lo que yo les digo es como que se esté enojando con la trapeadora o con la escoba. Son cosas que sirven, tienen un propósito y si uno le da otro propósito, pues ahí está como y ese es el segundo o el tercero, creo, y es todos tenemos la capacidad de ser creativos. Y nosotros estamos en una carrera que es muy extraña porque nosotros vivimos de resolver problemas. ¿Qué es un programa? Es la solución a un problema. Y hay muchas formas de llegar a esa solución. ¿Y qué es lo único que uno necesita? Creatividad. Entonces, digamos como que estimulen la creatividad. Y la creatividad se estimula de muchas formas. Entonces, ese es creo que el tercero. El tercero es, no se dediquen solamente a estudiar. Entonces, hagan otra cosa. Entonces, ojalá hagan yoga. La yoga es contra el estrés. Yo en esa época súper estresante de niveles extremos de programación, yo no sabía por qué a mí no se me caía el pelo, yo no sabía por qué yo nunca me incapacitaba por estrés, por vértigo, por colon irritable, por un montón de cosas. Y luego yo lo entendí, luego les puedo contar esa historia, pero eh, el yoga tiene un dicho que es el aquí y el ahora. ¿Y el aquí y el ahora qué es? Es si usted se desconecta y se dedica a la sesión de yoga. Y eso es súper importante en cualquier estudio porque normalmente el cerebro de uno se queda pensando en la solución. Entonces usted salió del trabajo y usted dice, ay, fue madre, no me dio tal cosa y usted sigue pensando. Entonces cuando usted hace otra cosa, ojalá deporte, entonces bueno, está yoga, natación, ir al gimnasio, pero en realidad que se desconecte. Y eso es una habilidad que se adquiere y se practica. Entonces, hagan otra actividad, incluso es una forma de generar ideas, perdón. Entonces, una forma de generar ideas es esa, que uno haga otra cosa totalmente diferente. Por un lado, porque eso también, digamos, como que le va a dar como esa paz que uno a veces necesita para poder volver a resolver el problema, porque recuérdese, siempre es uno solucionando un problema. Y el problema uno lo ve siempre de manera negativa. Y si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, algo que yo aprendí en la maestría era, a mí me gustan mucho las biografías y nos pusieron a leer la biografía de Steve Jobs, que es un libro como así.
Y lo que uno aprende de ahí es que finalmente el problema es una forma de, es un reto. Y ese reto, eh, hay muchas formas de solucionarlo con la creatividad, como les decía, y uno llega. Uno llega y esa es de pronto la otra recomendación, que no todo se llega rápido, todo es un proceso. Entonces, si en ese momento no se le dan las cosas, siga avanzando un paso a la vez, porque va a llegar un momento donde usted ya llega al puesto laboral que quiere o a nivel de familia, la situación que usted quiere o los viajes, ¿cierto? Hay muchas como aspiraciones que uno pueda tener, pero es eso, entonces creatividad, eh, hacer otra cosa totalmente diferente. Yo por eso les digo, por ejemplo, yo hice ese curso de soldadura y eso es como el gimnasio, pues como no ir al gimnasio, porque si uno es ahí como limando cosas, haciendo otras cosas, y eso hace que uno se desconecte de los problemas. Y lo bacano es que uno vuelve y se conecta, obviamente. Y cuando se conecta, uno ya llega como con todo el pensamiento más fresquito y casi siempre por la creatividad llega a una solución. Al menos eso es lo que me funciona a mí. Y lo que les digo, eso puede llegar a afectar la salud. Entonces, si uno siente que lo que yo les digo, hay personas que tienen vértigo, hay personas que se les cae el pelo, que no duermen. Para mí, yoga, por ejemplo, yo iba muchas veces y yo me quedaba dormido como en el proceso de relajación. Y uno sale y se siente muy diferente. Entonces, eso es bacano, pues también compartir, porque uno sabe que de pronto eso que estoy diciendo, por allá hay alguien que de pronto le puede servir y para eso pues es que sirven los podcasts o también pues como conversar sobre un tema, que eso de pronto sería para cerrar, uno necesita eh, tener a alguien como de apoyo y se los muestro con el ejemplo del deporte. Cuando usted hace deporte solo, de pronto la bien y demás, pero usted se va con un amigo o le asignan un amigo en el gimnasio, donde sea, usted llegó y le tocó con alguien, usted como que le mete más moral a las cosas. Entonces, lo que yo les decía, uno lentamente uno llega sin darse cuenta, pero es porque tiene como toda como esa estructura, eh, no sé, de relaciones y sentimientos y otras cosas que finalmente es lo que hacen que uno sea un buen profesional. Por eso es que las empresas lo que más le ponen atención son las habilidades blandas. Usted puede ser súper técnico, pero eso es como, bueno, listo. Pero si no tiene habilidades blandas tesas, como el trabajo en equipo, la responsabilidad, la puntualidad, todo eso, es muy difícil que usted lo aprenda en una empresa. Porque a veces, si usted ya no trae eso, es muy duro que eso se dé. Porque las mismas empresas, como si hay un conflicto que tiene que ser de un grupo, eso no se soluciona técnicamente rápido, eso antes trae problemas no tienen como ese control. Pero bueno, para no ser muy largo, eso sería. Muchas gracias, Andrés. Me gustó bastante la conversación. Creo que también me llegó como en el momento indicado cuando estaba buscando muchas respuestas a lo que hablamos. Entonces, gracias por compartir con nosotras este espacio. Vamos a dejar también tu información en la descripción del episodio si las personas quieren contactarte, hablar contigo o también ver como toda la información que compartes de cursos y demás relacionado con programación. Ahí las vamos a dejar. Recuerden que tenemos episodio cada miércoles, que nos pueden seguir en redes sociales como @datasoulpodcast. Y nada, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, yo sé que iba a hablar, Valen, pero un momentico ahí que se me olvida algo. Y es que uno casi siempre es como el puente que está por ejemplo, ustedes quieren conocer no sé, a un profesor o una persona, eh, entonces uno puede ser como ese puente que ayuda a que pues como es. Y no solamente pues a nivel académico, siempre uno puede como ayudar a otras personas a que alcancen pues como o que sigan como ese proyecto de vida
que es tan importante. Y también pues aprovecho también a darles las gracias aquí a la orden, en la universidad y obviamente pues a lo que necesiten los que les pueda ayudar. Gracias, gracias Andrés nuevamente por venir a este episodio y gracias también como por, yo creo que abrirnos la mente y recordar que podíamos volver a la universidad, que yo creo que a partir de ahí hemos ido hasta trabajar en la universidad y hablar, no vamos a la universidad, entonces de verdad, muchas gracias. Y muchas gracias Listo, a todas las personas que nos están escuchando y nos vemos en la próxima. Chao. listo. Chao. Gracias. Chao, hasta luego.